Hola soñadores y soñadoras, aquí es Diseño de Sueños donde aprenderás por qué y cómo dormir apropiadamente. Este video es parte de la serie Los beneficios del sueño, te recomiendo verla toda. Actualmente todo provoca cáncer. Y de hecho es muy importante que sepas que hasta el cáncer provoca cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Es cuando tienes ciertas células malignas en tu cuerpo que empiezan a crecer desmesuradamente y causan muchos estragos en todo tu organismo. ¿Qué provoca el cáncer? Tienen que ver varios factores, desde la edad y también son muy importantes los hábitos de fumar, beber o tener sexo sin protección. En menor medida tienen que ver los factores genéticos y también es muy importante el entorno, qué tanta exposición tienes a contaminantes que pueden provocar cáncer. Toda esta información la saqué de Mayo Clinic, donde es una fuente redituable de este tipo de información médica, pero ahí no se menciona nada sobre el sueño. Pero el científico del sueño, el Dr. Matthew Walker, en su excelso libro ¿Por qué dormimos?, dice que entre menor sea tu sueño también aumentan tus posibilidades de obtener cáncer. ¿Por qué esta controversia? Primero vamos con algunos hechos. Las células NK o células natural killers, o también llamadas células asesinas naturales, son parte de tu sistema inmune y van por ahí erradicando a células que están infectadas o son cancerígenas, y lo hacen logrando un hoyo en la pared celular de estas células e inyectándoles una proteína que las destruye. El doctor Michael Irwin en la Universidad de California hizo un estudio en el cual se concluyó de que si pasas una noche sin dormir, se pueden desaparecer el 70% de tus células NK. La OMS ha dicho que los turnos nocturnos de trabajo son un posible cancerígeno. Para eso también hace falta aplaudirle a Dinamarca, que está compensando a mujeres que desarrollaron cáncer de pecho y estuvieron trabajando en turnos nocturnos durante varios años. Y eso lo hicieron sin embargo de que todavía no hay suficiente evidencia de que sí hay una correlación causal entre la falta de sueño y el cáncer. ¿Por qué la falta de sueño provocaría el cáncer? Es porque cuando no duermes bien, el sistema nervioso simpático está sobrereaccionando y esto provoca una inflamación crónica. Y esto es muy conveniente para las células cancerígenas, ya que atraen factores inflamatorios con los cuales crean venas y así son alimentadas con oxígeno y nutrientes. Los tumores también ocupan los factores de inflamación para mutar y dañar aún más el ADN, lo cual aumenta la agresividad del cáncer. En este metaanálisis sobre el sueño y el cáncer revisaron 25 estudios donde se vieron involucradas cerca de 1,5 millones de personas. Y se concluyó que los asiáticos que duermen menos están más propensos a tener cáncer. Pero si duermes mucho, eso parece que aumenta las posibilidades de tener cáncer colorectal, lo cual no es consistente y no tiene mucho sentido. Entonces necesitamos estudios a largo plazo que estén bien controlados para poder establecer con certeza esta relación, lo cual no es consistente y no tiene mucho sentido. El doctor David Gozal en la Universidad de Chicago hizo un experimento con unas ratas. Dentro de la medida de lo posible intentaron ocupar la menor cantidad de ratas posibles y ser lo más humano que se pudiera con ellas, aunque el estudio igual estuvo un poquito cruel, ya que estos animalitos fueron inyectados con células cancerígenas y una parte de ellos fueron interrumpidos en su sueño a lo largo de varias noches. Y lo que resultó es que las ratas que tuvieron el sueño interrumpido desarrollaron mucho más rápido y más grande el tumor que los que sí pudieron dormir de corrido. Estos son estudios en ratas, pero por razones obvias esto no lo pueden experimentar en personas. Pero esta evidencia sí señala que si alguien tiene cáncer y no duerme apropiadamente, puede que sea un mejor terreno para que se desarrolle esta enfermedad, lo cual es realmente crítico porque la gente con cáncer suele tener problemas para dormir. Aún así se pueden hacer terapias cognitivo-conductuales para mejorar el sueño de estas personas. De hecho tengo una serie donde te enseño cómo mejorar tu sueño y curar el insomnio si es que lo tienes. La melatonina es una neurohormona que te ayuda a conciliar el sueño y aparte es anticancerígena. Si quieres saber cómo producir más de ella naturalmente, ve este video que hicimos en el tema. Duerme bien, gracias por ver y sé feliz.